Bendiciones, bendiciones, mis muy amados hermanos. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más compartir una reflexión bíblica. Desde Celaya, Guanajuato, en Biblia Libre, México, su siervo, Gerardo Eloy Chávez Barragán, llevando un poco de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión vamos a leer Efesios capítulo 4, del 30 y 32. Hay muchas discusiones siempre en los hogares, en las familias cristianas, en las diferentes falsas doctrinas y enseñanzas de que Dios no tiene tres personas. Algunos dicen una cosa, otros dicen otra. Sin embargo, Dios siempre a través de su palabra nos guía para conocer la verdad. Y una verdad que nos debe de llevar a nosotros a la reflexión. En el verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Así como el Padre envió al Hijo, el Hijo va al Padre y ahora el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para habitar dentro de nosotros. Si Él no fuese una persona, no se podría contristar, no se podría entristecer. Lo que nos da entonces que también tiene su propia personalidad. Aunque los tres son diferentes personas, son el mismo Dios. Y ese misterio, hermano, no lo vamos a explicar aquí, porque aquí vamos a ir a la reflexión de cómo el cristiano debe de entender que dentro de él habita la presencia de Dios en su ser por medio del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que se nos dio como el sello para que seamos hijos de nuestro Señor, para que nosotros tengamos la garantía de que hemos sido de los escogidos de Él, se contrista. Y contristar al Espíritu Santo, pues obviamente es contristar a Dios, es hacer sentir mal a nuestro Dios. Y si tú como cristiano no entiendes que dentro de ti habita Dios mismo, entonces nunca cambiarás, nunca serás transformado, seguirás queriendo hacer lo mismo que hacías antes. Y no es así. Si nosotros comprendemos que Dios mismo, en la persona del Espíritu Santo, está dentro de nosotros, completo, no un pedazo. Dios completo está dentro de nosotros, porque Él es omnipresente. Cambiaríamos muchas cosas. Él nos está observando. Él se da cuenta de nuestras maldades, de nuestros pecados, de nuestra forma de hacer y deshacer. Y nosotros pensamos que podemos escondernos del mundo, del pastor, de los hermanos, de tu esposo, de tu esposa, pero de Dios no puedes esconderte, Él está dentro de ti. Y le da asco cuando hacemos cosas que van en contra completamente de su voluntad y de su palabra. Si tú eres verdaderamente cristiano, debes de entender esa parte y dejar de pensar en hacer cosas contrarias a su voluntad, porque Él está en ti y tú lo contristas. Y cuidado, cuidado, que lejos de ser un hijo de Dios estás demostrando lo contrario. Por eso nos dan las recomendaciones para no contristar al Espíritu Santo y para que así mismo podamos cambiar en esa nueva criatura que Cristo ofrece a aquel que cree en Él. Porque muchos dicen ser cristianos, pero no han nacido de nuevo. Y no han nacido de nuevo porque no quieren cambiar. Por lo tanto, solo son personas religiosas que no han entendido quién habita dentro de ellos. Entonces, Dios pone en esta palabra, en el verso 31. Quítese de nosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia.
va mostrándonos Dios a través de esta palabra todo lo que afecta y daña y contrista a nuestro Espíritu Santo, a nuestro Dios, y que tiene que ver con el pasado de nosotros. Todos en algún momento nos hemos amargado. Todos en algún momento hemos sido enojones. Hemos pasado del enojo a la ira, donde ya dañamos y no medimos nuestras palabras. Cuidado. La amargura, hermanos, el mismo Señor nos lo dice, que una raíz de amargura contamina todo el cuerpo. La amargura es símbolo de que no has nacido de nuevo, porque no le has entregado esa carga a tu Dios. Él te va a hacer descansar. Y esa amargura nos lleva al enojo y a la ira. Enojarse todavía tiene solución, pero una vez que llegamos a la ira, decimos palabras que dañan a otros sin darnos cuenta. Y es triste. Es triste porque lejos de dañar solamente a tu hermano, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, estás contristando a Dios. Él nos da la capacidad de controlarnos y no abrir la boca hasta que no estemos seguros de lo que vamos a decir. Pero necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos de nosotros somos gritadores o decimos maldiciones? Es triste oír padres que le dicen hasta lo que se va a morir a su propio hijo. O madres que le dicen de groserías, poniéndose ellas mismas como daño. Es triste. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque no hemos nacido de nuevo. Y cierra diciendo, aparte de que la gritería y la maldicencia nos demuestra que no somos cristianos. Tenemos que preocuparnos para luchar contra ello. Pero también nos dice que hay que quitar de nosotros toda maldad, toda malicia. No podemos seguir pensando en las cosas para hacer daño a alguien. No podemos seguir pensando en hacer trampas, fraudes, lastimar a los seres que amamos. Esa es la malicia. Tenemos que pensar como cristianos y cambiar esa forma de ser hacia los demás y hacia nuestro Dios. Luego sigue diciendo el último versículo que hoy analizaremos. Antes sed, es decir, en lugar de que seas todo lo que acabamos de ver, tienes que ser así. Antes sed benignos unos con otros. ¿Estás dispuesto a ayudar a los demás? ¿A cambio de nada? Por el simple hecho de ayudar, de ser bondadoso. Ser benignos unos con otros. Dispuestos a ayudar a otros. Dispuestos a estar bien con todos. Luego dice misericordiosos. ¿Estás dispuesto a ser misericordioso? ¿A ayudar aún a aquellos que tú consideras tus enemigos? Ser misericordioso es dar a alguien algo que no merece. Dios fue misericordioso con nosotros. Nos dio la salvación sin merecerla. Y si Él hizo eso por nosotros estamos dispuestos a hacerlo por otros. La misericordia, mis amados hermanos, es una de las características que nos demuestra que somos cristianos. Dispuestos a dar aún a aquellos que consideramos enemigos, aún a aquellos que nos han dañado, porque el Señor nos dio siendo sus peores enemigos. Perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos atrevemos a decirnos cristianos si no estamos dispuestos a perdonar? La amargura es la consecuencia de un perdón no dado o de un perdón esperado. Necesitamos perdonar y ser perdonados. Si alguien no te quiere perdonar,
pero tú ya te libraste del perdón, tú ya le dijiste perdón. Vas a descansar tú y vas a liberarte de esa raíz de amargura que te va a evitar todo lo que acabamos de ver arriba. Hay gente que entiende el perdón solamente por aquellos que te agreden y el que recibe la agresión tiene que esperar el perdón de ese que le lastimó. Pero cuando hablamos de perdón en Dios es distinto. Aquel que nos agrede, también nosotros debemos de pedirle perdón. ¡Oh, está loco, pastor! ¿Cómo voy a pedirle perdón a alguien que me agredió? Porque esa agresión te guardó un rencor hacia él. Y usted tiene que liberarse de ese rencor, de esa amargura, diciéndole, yo te perdono por lo que me hiciste y ahora tú perdóname porque tu acción me provocó en mí un sentimiento contra ti. Eso es el verdadero perdón. Y aquel, aunque no quiera perdonar, ni pedirte perdón, se queda con su problema, pero tú te liberas. Aprendamos a perdonar, hermanos. Aprendamos a ser como Él es. Dios nos perdonó por medio de Cristo. Y nadie lo merecíamos, hermanos. No seamos egoístas. Dejemos de contristar al Espíritu Santo y mostremos cuán verdaderos hijos de Dios somos, cuán verdaderos cristianos somos. Recuerdo mucho ese pasaje, en lo que sea posible, tener paz con todos los hombres. Dios les guarde, Dios les bendiga hoy, mañana y siempre.